El pasado jueves 6 de marzo fue detenido Marcelino de Andrés, capellán del colegio Highlands El Encinar, propiedad de Legionarios de Cristo, por la denuncia de abusos sexuales a 5 menores de edad en este colegio. El presunto abusador no es una persona cualquiera, ya que fue el secretario personal de Marcial Maciel durante sus últimos años de vida, junto a sus amantes e hijos secretos en las numerosas propiedades de lujos que poseía. Además, Marcelino fue el encargado de repartir la herencia a los numerosos hijos en diferentes países que Marcial tenía. Estos abusos se suman al largo historial dentro de esta congregación, cuyo fundador, Marcial Maciel, abusó de al menos 60 menores que fueron tapados por más de 50 años por Legionarios de Cristo y por hasta 5 papas, siendo su principal valedor Juan Pablo II, principalmente por los intereses económicos e ideológicos. La pasada semana explotó un nuevo caso de abusos sexuales a menores dentro del seno de Legionarios de Cristo. En esta ocasión, la denuncia procede de 5 familias por el presunto abuso del capellán del colegio Highlands El Encinar, llamado Marcelino de Andrés. Marcelino no es un simple capellán, no solamente fue el hermano del director territorial de España de la congregación, sino que también fue el secretario personal del fundador de Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que acumuló al menos 60 abusos sexuales a menores de edad dentro de su congregación y que fue protegido por la misma y por las autoridades eclesiásticas. No solo eso, sino que también fue la persona responsable de entregar altas cantidades de dinero alojadas en paraísos fiscales para repartir como herencia al numeroso listado de hijos que repartió Marcial Maciel en diferentes países con diferentes amantes tras su muerte. En el 76 aparece un personaje hermoso llamado Raúl Rivas, un agente de la CIA. ¿Oyeron hablar de él? No, yo quiero saber Raúl Rivas no es otro más que Marcial Maciel, que usaba un nombre falso para seducir mujeres en el norte de México y en Estados Unidos. En particular, en el año 76, conoce a una mujer llamada Blanca Estela Lara Gutiérrez, quien declara que estuvo 25 años en pareja con un Raúl Rivas, agente de la CIA. Ella era de Texas. Tuvo 3 hijos con esta mujer y esos hijos no sabían que él era Marcial Maciel. Entonces ahí es donde me parece que abusó de ellos también, ¿no? Abusó de ellos, y no solo abusó de ellos, sino que los mandó a un psiquiátrico a internarse en España para que no contaran que eran víctimas de abuso. Pero esa gente no sabía que él era Marcial Maciel. En el 76 inicia esta relación que dura 25 años y en el 77 inicia otra con una mujer de Tijuana llamada Norma Baños, con la que tiene otra hija, y hay fotos de él con la mujer y su hija, y tampoco sabían que él era Marcial Maciel. Madre mía. Y les decía que era Raúl Rivas, un millonario del petróleo. A la primera le dijo que era un agente de la CIA, a la segunda le dijo que era un millonario del petróleo, y se supone que hay 2 hijos más también en España. Hace más de 10 años que Marcelino de Andrés actúa de capellán en diferentes colegios de la orden religiosa y que actúa como director espiritual de Legionarios de Cristo. Desde el medio especializado Infovaticana ya se alertó en 2014 del peligro que una persona así podría conllevar con el trato de menores, pero el colegio afirma que no había ningún motivo para sospechar, aunque hubiera apoyado a Marcial como depredador sexual de menores. El asunto apenas fue tratado un solo día en las televisiones a pesar del mayúsculo escándalo, y sobre todo se siguen cubriendo quiénes son las personas que financian y que están detrás de esta organización con tan oscuro pasado y cuáles son los objetivos reales de esta organización. Marcelino, sacerdote en un colegio privado de Madrid, podría haber abusado de varias niñas de 6 años, alumnas del centro en el que trabajaba. La UFAM investiga de momento 5 denuncias por abusos sexuales interpuestas por los padres de las menores contra Marcelino. El centro, por su parte, ha emitido un comunicado compartiendo las medidas impuestas al sacerdote apartado. Prohibición de aproximarse a menos de 300 metros del centro, prohibición de comunicarse con dichas menores por cualquier medio, prohibición de salida del territorio nacional y obligación de entrega de pasaporte. Como nos sentimos, lo primero, súper afectadas y súper solidarias con las madres que están pasando este duro momento. Somos madres todas de familias numerosas, con muchos hijos, que entendemos ese dolor y esa profundidad, porque lo peor que te puede pasar es que le pase algo a tus hijos o que tus hijos, se haya pasado algo malo. Muy sorprendida porque jamás he visto una situación que haya sido incómoda con los niños ni con nada, al revés. Entiendo que cuando una vez esto pasa en todas partes, ¿no? Alguien denuncia, pues esto luego ya... Y yo
una desgracia, pero ha pasado en muchísimas partes y ahora mismo tenemos que estar unidos. Nosotros como comunidad y como colegio vamos a estar unidos. Esos son los testimonios de dos padres del colegio Highlands de La Moraleja, que es donde ha ocurrido este episodio. Bueno, no es ni mucho menos el primer episodio oscuro que tienen los Legionarios de Cristo. Primero, ¿qué son los Legionarios de Cristo? Bueno, pues es una congregación nacida en México en el año 1941. En la actualidad, hoy, según los propios datos de la congregación, tiene 1.309 sacerdotes legionarios, está presente en 22 países, con centros educativos, con universidades, y tiene misiones hasta en 3 continentes distintos. Aquí vemos la foto del fundador, de Marcial Maciel, con su gran valedor, con Karol Wojtyła, porque, y eso es lo primero que hay que decir, el Vaticano encubrió durante medio siglo los abusos que se producían en la congregación. Hay una fecha clave, que es el año 2006. En el año 2006, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, ordena intervenir la congregación de los Legionarios de Cristo por los escándalos sexuales que protagonizó su fundador, Marcial Maciel, que fue padre de al menos de 4 hijos con varias mujeres distintas y que acumuló, era un verdadero depredador, hasta 60 víctimas. Lo que hace Ratzinger es intervenir, poner un interventor allí y limpiar la congregación de los Legionarios de Cristo. Además, en el año 2006 suspende a divinis a Marcial Maciel, lo que quiere decir que le inhabilita para ejercer el ministerio de la Iglesia. 2 años después, Marcial Maciel muere. Y a partir de ese instante, los Legionarios de Cristo se convierten en una congregación que precisamente lo que busca en todo momento, y lo hemos visto en el caso recientemente descubierto en ese colegio, lo que busca, digo, es la transparencia. En su página web tiene un apartado dedicado a cero abusos, porque en el mundo entero hay 175 víctimas de 33 sacerdotes distintas en todos estos países que hay aquí. España, Italia en Europa y en 6 países de Hispanoamérica. En el programa de Ana Rosa trataron el tema con un enfoque revisionista del pasado y blanqueador de la organización en la actualidad y el buen hacer del colegio y de la institución, sobre todo por parte de Ana Rosa y del doctor Cabrera, que afirmó que había trabajado en esta institución. No, hay que decir que en justicia que es verdad que el colegio en este caso ha reaccionado inmediatamente a la primera denuncia, lo han apartado, este señor le han retirado el pasaporte, supongo que tiene que ir a firmar... Y ellos han dado detalles, además de lo ocurrido, de la fecha de la detención. No se puede hablar de todos los sacerdotes, hay sacerdotes que... Hay 1.300 sacerdotes. Pero hay elementos que son círculos de silencio. Quiero decir, hemos escuchado a una de las madres que habían recogido nuestros compañeros que decía... Creo que no es exactamente literal, pero más o menos esto pasa en todos los sitios. No, no pasa en todos los sitios. Lo siento, pero no pasa en todos los sitios. No, ni en todos los colegios religiosos tampoco. Pero y que las había durante años. Estamos hablando de medio siglo de abusos del máximo responsable de esta corriente religiosa. Claro, eso hay un culpable, evidentemente, que es quien comete los abusos. Pero tú me quieres decir en serio que en ese entorno nadie es conocedor de lo que está pasando. Es imposible. Es imposible. Vamos a ver. Yo quiero romper una lanza a favor de la presunción de inocencia en general. Yo he sido profesor de las universidades de esta congregación. Luego me conozco desde dentro la película. Es cierto que hay casos, si son lamentables, y hay que ir a por ellos y colgarles de las orejas, lo que sea. Pero la inmensa mayoría de la gente que trabaja aquí no entra en eso. Hay 1.309 sacerdotes. Claro, entonces es cierto lo que dice. 1.309. Claro, es cierto que hay algún maleante, algún sujeto que tendrá que probarse con documentos, con testifical, etcétera. Pero yo siempre, cuando veo esto, primero me duele. Voy más allá, doctor. En la página web que he descrito ahora, los Legionarios de Cristo cuentan los casos, incluso los que han sido archivados judicialmente, ellos dan cuenta internamente de... Lo cuentan ahora porque la Santa Sede hizo público un informe, lo han estado tapando durante generaciones, quiero decir. Pero ahora digo porque hay muchos colegios de esta orden en muchos sitios de España. Digo, bueno... Igual que decimos lo malo, pues también sí, claro, por supuesto. Lo bueno. Uno de los elementos que intentan colar como buena actuación por parte de Legionarios de Cristo es el informe al que estuvieron obligados a hacer tras las investigaciones y publicaciones externas que obligaron a actuar después de más de 50 años ocultando todos estos abusos. En este informe se reconocen el abuso a 175 menores de edad por parte de 33 sacerdotes desde 1941, que se fundó Legionarios de Cristo, hasta 2010, 2 años después de la muerte de Marcial. Aunque seguramente el número de sacerdotes implicados y de menores de edad abusados sea muy superior a esta cifra.
Marcial Maciel es un pederasta, es un depredador sexual, es un violador. Y es un hombre que desde que fundó los primeros seminarios de la organización abusaba de menores, abusaba de críos. Siempre se supo, siempre se dijo, siempre se denunció, siempre hubo quejas. Pero como todo buen depredador sexual, conocía perfectamente a por quién iba y sabía cómo encubrirlo. Y no se pudo probar nada hasta muchos años después. Y hubo además un círculo de silencio alrededor de él y de lo que hacía con los niños. ¿Cuándo se supo definitivamente? Cuando muere Juan Pablo II, su gran valedor era Juan Pablo II, le daba a Juan Pablo II dos cosas que al Santo Padre, al San Juan Pablo II, porque es santo, le venía muy bien. Una era donaciones para la Iglesia y la otra era una lucha contra el comunismo, que era algo en que ambos tenían simpatía, en lo que ambos coincidían. ¿De cuántos niños fueron abusados? 60 niños demostrados, comprobados en 60 años. Eso es lo que con total seguridad se ha podido probar, pero se sabe que han sido muchos más, lo que pasa que ni han denunciado ni se sabe dónde están. La pregunta principal que surge es por qué la Iglesia y hasta 5 papas protegieron a Marcial Maciel si las denuncias ya fueron hechas desde los años 40 y fueron ocultadas por hasta 5 papas, especialmente Juan Pablo II, que fue su principal valedor. Como el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, que tuvo perfectamente la oportunidad entregada por nosotros, pues nosotros presentamos nuestra demanda desde el sábado 17 de octubre del 98 y hasta la fecha no ha tenido respuesta. La primera condición fue: ustedes en adelante no podrán hablar con periodistas. Aceptamos porque íbamos con la idea de la buena fe. Hubo 2 preguntas. Una fue: ¿por qué ahora? Nosotros también somos víctimas y eran 8 de Maciel. Wow. Entonces ya el panorama se empezó a ampliar aquí. Y entonces él me dice: vamos a salir y hemos notariado nuestro testimonio. No aquí porque no se puede, no nos dejan, pero en Estados Unidos. ¿Quieres anexar tu testimonio? Y dije: no, yo voy a luchar primero en la iglesia, como le dije a Juan Manuel, te lo digo ahora a ti, voy a luchar adentro. Ahora, espero que la iglesia responda. Si no responde, ya veré qué hago. Esto es cuando voy a ver a Norberto. O ver a Ratzinger, y él le entregó la carta en mano porque el nuncio me dijo: que tu carta llegue directamente hasta él, porque si no, no va a llegar, ¿eh? Sí. Hay mucho legionario, ten cuidado, papá. Y entonces viene la respuesta de Ratzinger: lo lamento mucho, monseñor. Fíjese que el padre Marcial Maciel es una persona muy querida del Papa. No. Y ha hecho mucho bien a la iglesia. Lo lamento. No se puede abrir el caso. Wow. A medida que el escándalo de los abusos se extendía por otros países, el caso de Maciel iba atrayendo notoriedad. El cardenal Joseph Ratzinger, recientemente nombrado por el Papa para investigar todo el asunto de los escándalos de abusos sexuales de la Iglesia, reaccionó visiblemente molesto cuando quisimos preguntarle sobre el padre Maciel. Existe la duda sobre su... Acuda a mí cuando sea el momento. Aún no. Solo era una pregunta. Según todos los expertos, la respuesta tendría 3 elementos principales. La primera es la compra de voluntades dentro del Vaticano para ocultar estos abusos. La financiación sería el segundo elemento importante, ya que esta congregación recibía grandes cantidades de dinero de élites económicas y sobre todo por una cuestión ideológica, ya que se alineaba en el anticomunismo y la lucha contra las tendencias de la Iglesia de la liberación que iba hegemonizándose en América Latina sobre todo. A pesar del escándalo aceptado por los legionarios de Cristo, Marcial nunca fue condenado ni retirado como sacerdote, solo tuvo un retiro de lujo y que todos los abusos de decenas de sacerdotes, apenas 1 o 2 han sido condenados por la justicia. Es muy importante describir el poder que tiene esta organización y por qué a día de hoy sigue siendo financiado por estas élites económicas y también por gobiernos de derechas con dinero público. Por ejemplo, Esperanza Aguirre en su momento y Ayuso en la actualidad ha sido muy generosa en el dispendio de dinero público con diferentes entidades vinculadas a Legionarios de Cristo. En España, la principal entidad asociada a legionarios, aparte de numerosos colegios, es la Universidad Francisco de Vitoria, asociada al Instituto Atlántico de Gobierno de José María Aznar, perteneciente a la red Atlas Network para formar cuadros políticos neoliberales y ultraconservadores. Daniel Sada, director de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro de Legionarios y hermano de uno de sus sacerdotes, fue parte del gobierno de Esperanza Aguirre de la mano de Villapalos, que también era miembro de Legionarios, como director de Cooperación y Voluntariado Social. Poco después entró a formar parte del gobierno de Aznar,
lo que fue un hito dentro de Legionarios por su competencia con el Opus Dei, que tenía varios miembros del gobierno dentro. De hecho, el señor Aznar y su esposa Ana Botella son una de las piezas claves para el crecimiento en España de la organización, facilitando apoyo de amigos en grandes empresas como Telefónica. El método de captación de personas poderosas es uno de los principales objetivos de esta organización, contando entre sus apoyos a personalidades como Alicia Koplovich, Plácido Domingo, los Botín del Banco Santander o la familia Oriol de Iberdrola. Varios miembros de esta familia, además de financiar, eran miembros de la organización. Desde hace un par de décadas, la hermana de Ana Botella, Macarena, es la responsable de comunicación y relaciones externas de la Francisco de Vitoria, así como la esposa del exministro Acebe, también tiene sueldo y cargo en esta universidad. Para ver qué mecanismo usan de captación, se puede escoger el ejemplo del hijo de Macarena Botella, sobrina de Aznar, cuando fue elegido como portavoz, siendo un niño, de un importante torneo de fútbol internacional en Torrelodones, con grandes autoridades deportivas como el presidente de la federación o institucionales como el actual rey Felipe VI. Pero vayamos al origen de la organización y a su objetivo, incluso al de su nombre. Legionarios de Cristo tiene que ver precisamente con la Legión Española y su carácter violento y ideología autoritaria y franquista, algo que casaba con las autoridades eclesiásticas que lo protegieron especialmente con el anticomunista Juan Pablo II. El espíritu legionario es un espíritu militarista. Maciel decía muchas veces: así es como tenéis que saludar a Jesús. Hail, Jesús. Hail, Cristo. Se veía como la personificación de la Iglesia católica militante y luchadora. Creo que desde pequeño creció con la idea de que él combinaba la heroicidad de su tío, el general, y la de su otro tío, el obispo, que fue quien lo ordenó. Para expandir el movimiento, Maciel fue a Madrid a solicitar la ayuda del gobierno del dictador Francisco Franco. Así consiguió becas para que sus chicos estudiaran en Comillas, una importante universidad católica. Cuando fuimos a las montañas en España, yo era muy feliz. Pero nos dimos cuenta de que Maciel tenía una gran admiración por los alemanes. Allí nos enseñaron documentales de la Guerra Civil Española, realzando la imagen de Franco. En uno de los documentos cantábamos canciones militares. Ardor guerrero vibre en nuestros pechos. Y Marcial Maciel funda Legionarios y le pone los Legionarios porque era el nombre del grupo de ultrarreaccionarios que habían vencido a la República en España. Pero existía la Legión Española, que ya para entonces, para el año 49, hacía 10 años que sonaba mucho, porque fue precisamente el fundador de la Legión Española el que culminó nada menos que a Unamuno en la Universidad de Salamanca para que se callara gritando "muera la inteligencia". Para el año 50 ya viene esta invitación a que nos llamáramos Legionarios de Cristo. Con Maciel pasaba más o menos lo mismo. ¿Por qué? Pues era una persona que la habían escogido para tumbar el modelo del liberacionista de América Latina, porque Juan Pablo II estaba muy angustiado de que la iglesia en América Latina, comenzando en México, fuera como un instrumento para el comunismo, que él trataba de acabar allá en Polonia, que él había sido elegido para acabar con el comunismo porque él odiaba el comunismo y él tenía una alternativa para las clases ricas, poderosas, de bajar el cristianismo al modelo popular. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de la educación, por un lado, porque era educando gente prestigiosa, importante, con dinero, que siempre tenía servidumbre, llamamos en México lo que sea, pero al mismo tiempo tenían misiones. Claro. No sé si ustedes supieron de eso. Misiones en los pueblos, hechos por los alumnos de las universidades, de las escuelas de ellos. Entonces no era solamente acabar con el comunismo, sino era encontrarle una alternativa al comunismo, cosa que yo tengo ahí documentada. ¿Cómo lo hacía? Pues presentaba a su congregación como una orden fiel y leal al Papa.
Recordemos que estamos en una época de tensiones post-revolucionarias en México y de desconfianza hacia todos los movimientos sociales de corte comunista. Entonces, en ese contexto, la fundación de una orden ultraconservadora como los Legionarios de Cristo, pues obviamente resonaba de una manera muy positiva en Roma. El dinero que, de acuerdo a las publicaciones en Estados Unidos, se aportó porque Marcial Maciel celebraba misas privadas, el Papa las celebraba, Maciel las cobraba y luego ese dinero iba al sindicato Solidaridad en Polonia para acabar con el que odiaba a Marcial Maciel. El modelo de negocio que prometía Marcial Maciel no solamente convencía a las autoridades eclesiásticas a través de colegios elitistas y de colegios populares para transmitir este tipo de doctrina, sino también a cierta élite económica a la que ofrecía colegios de élite y misiones para ayudar a los más pobres y blanquear el papel de estas élites económicas en la sociedad. Lo único que fundó Marcial no fue Legionarios. Por encima de Legionarios él fundó Regnum Christi. Y Regnum Christi es una institución más conocida en el resto de Latinoamérica que Legionarios, porque es la dueña de los colegios y las universidades. O sea, los colegios y las universidades tienen el logo de Regnum Christi, no de Legionarios. Entonces, por ejemplo, hay un colegio dentro del grupo de colegios que él, ustedes no saben, no sé si lo dijimos en el episodio de los negocios, pero una frase que decía el hijo de puta era: no hay mejor negocio que los pobres. Entonces Marcial tenía colegios para ricos y colegios para los que él definía pobres. Hay un colegio cerca de mi casa que se llama Mano Amiga, que es uno de esos colegios populares. El papel de la Iglesia fue lamentable, ya que Marcial Maciel abusó sexualmente desde el inicio de su organización a muy temprana edad, con la protección de hasta 5 papas, hasta que finalmente era indefendible la situación, especialmente a partir de 1998, con la denuncia de 8 legionarios de Cristo. El control del poder, la Iglesia y los medios de comunicación por parte de legionarios de Cristo pudo frenar durante más de 50 años estos abusos, pero finalmente apareció un artículo con estas denuncias en un medio de Estados Unidos y también esa entrevista fue publicada en el Canal 40 de México. En mayo de aquel 1997 fueron difundidos por el hoy extinto CNI Canal 40 y por el diario La Jornada. Me mandó llamar y fui inmediatamente. O sea, la obediencia pronta es una característica muy específica allí. Y estaba otra persona dentro de la enfermería y me empezó a hablar de sus problemas y cómo tenía permiso del Papa Pío XII para que unas religiosas le dieran masaje en sus miembros viriles por un problema que él me explicó que tenía de interferencia de las vías seminales y la vía de la orina. Yo, como he dicho en mi testimonio, me puse muy nervioso. Y me pidió si yo podía darle masaje. Yo no había notado cuando entré, sino la oscuridad y que estaba esta persona de pie. Me llamó la atención que esa persona no se fuera, que se quedara y que en presencia de él me pidiera esto. Entonces, yo con la mano muy tensa, que él me llevó hacia así, me di cuenta de que tenía su miembro excitado y eso me puso más nervioso. Entonces, él notó que mi mano se resistía y me la rechazó como con enojo, diciendo: no sabes hacerlo. Me dijo que quería explicarme cómo y dónde le daban los dolores. Naturalmente yo me puse mucho más nervioso, me encogí sobre mí mismo y traté de rechazar firmemente lo que él quería hacer. Él insistió completamente y yo no pude vencerlo. Yo nunca había tenido una masturbación. Por primera vez en mi vida me violentó de tal manera que me hizo sangrar el miembro, el frenillo. Y como digo en mi testimonio, durante varios días yo tuve dolor porque no podía pedirle a nadie que me curara, no podía decirle al enfermero. Me levanté desobedeciéndolo porque me insistía en que me quedara y me fui a mi cuarto. Caminando lentamente, sentí el semen tibio y me fui a cambiar. Los jueves ya teníamos ropa limpia. Lo que más me costaba de la lavada de la ropa eran los pantalones, porque los dejaban de tierra, pero todos los días, ¿verdad? Pero así en la pobreza en que vivíamos, yo fui educándolos en la disciplina y en la limpieza y en el orden.
El poder de estos poderosos hizo que fuera exterminado dicho canal, que fue adquirido pocos años después por TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas, que también es propietario de la fundación de Atlas Network Camino de la Libertad. Fue el canal 40 en el que Ciro Gómez Leiva y Marisa Iglesias como productora tomaron cartas en el asunto. Fue el día 12 de mayo del 97 cuando salió, después de un embate muy grande en el cual se retiraron incluso fondos para publicidad por parte de la empresa Bimbo. Sí, fue un golpe que llevó incluso a la inviabilidad financiera de Canal 40. Se retiraron 20 millones de publicidad para aquel entonces y llegó incluso al secretario particular entonces del presidente Zedillo, que trató de intervenir para que no saliera por ningún motivo. ¿Líbano Sáenz? Líbano Sáenz. Yo fui parte de Canal 40, yo fui parte de esa serie de reportajes que coordinó nuestra compañera Marisa Iglesias. Y el asunto de la denuncia contra Marcial Maciel llegó a la quiebra del canal porque Ricardo Salinas Pliego hizo una alianza con los Legionarios de Cristo para que se callara absolutamente todo. E hizo todo un complot que duró años, se apoderó primero con la confianza de Javier Moreno Valle de la caja, vendían publicidad para Canal 13, por ejemplo, de carácter político, y regalaban la publicidad en Canal 40. Lo obligaron materialmente a cobrar, y trabajando yo en TV Azteca ya en la época de Ricardo Salinas Pliego, cuando se anuncia desde el Vaticano que va a haber sanciones para Marcial Maciel, como llega la noticia de última hora, uno de los redactores pone un cintillo que dice, pues esto, ¿no? De que Marcial Maciel va a ser retirado de su función. A ese redactor lo suspenden sin goce de sueldo durante una semana, pero además teniendo que ir a trabajar. Es decir, le quitan el sueldo, pero no el trabajo. Así se las gasta Ricardo Salinas Pliego. Curiosamente, una de las personas a las que protege Ricardo Salinas es el cineasta Eduardo Verástegui, director de la CEPAC en México, que fue captado por el miembro del Legionario de Cristo Juan Rivas para que hicieran películas dentro del ideario de la congregación. Precisamente una de sus últimas películas es Song of Freedom, que habla de la trata de menores. Familia del Regnum Christi, soy Eduardo Verástegui y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, y también para invitarlos a que no se pierdan el estreno nacional de la película Inesperado, una película con un mensaje muy poderoso pro vida, pro familia y pro mujer. Se estrena a nivel nacional el 25 de octubre en todo México. Yo te garantizo que después de verla tu vida ya no va a ser la misma. Dios te bendiga. Otra de las casualidades es que hace poco Legionarios de Cristo apareció en los Pandora Papers y eso también le vincula con la red de Atlas Network y con defraudadores como el propio Ricardo Salinas Pliego. Otro de los escándalos escondidos por la Iglesia no fue solamente el consumo desenfrenado de sustancias estupefacientes por parte de Marcial Maciel, sino también al supuesto narcotráfico y blanqueo de dinero por parte de la organización Legionarios de Cristo. Era adicto a los opiáceos y ¿saben a quién le hacía ir a comprar las drogas? A los propios chicos de los cuales abusaba. No. Sí. O sea, además los tenía de mulas a los pobres, no puede ser. Exacto, sí, porque algunos los tenía viviendo con ellos. Uno de los aspectos más oscuros de toda la historia de Marcial Maciel y de la Legión de Cristo es cómo él creó un sistema, no solo para garantizarse el consumo, sino presumiblemente, y espero que usted nos pueda abundar en esto, también para traficar con drogas. Es decir, ¿era esto también un objetivo de Marcial Maciel? Lo importante aquí es distinguir el consumo de la droga, que lo mismo lo lleva a Tánger a casi hundirse en la tina de baño, casi ahogándose cuando lo encuentra Juan José Vaca, como en la ciudad de Nueva York en los años 50, en la que se desaparece de quien lo va acompañando y lo tienen que buscar en los hoteles de habla hispana de los bajos fondos de Manhattan, y lo encuentran después de 3 días casi
ahogándose en su propia saliva, enfermo y completamente lleno de consumo de droga. Usaba su adicción salto de ser un consumidor a ser un distribuidor o un lavador de dinero. Yo creo que lo segundo. ¿Lavador? Lavador de dinero. Mire usted. ¿Está confirmado, don Pepe? Mire. ¿Hay manera de seguir esa pista y de investigarla? Mire usted, hay muchos testimonios. El primer testimonio que yo tuve fue de un antiguo compañero mío que estando yo ya en Roma, llegó con Maciel, a solas con Maciel, desde México. Él llegó a Roma y se suponía que era una gran delicadeza de nuestro padre el habernos llevado una exquisitez mexicana, las tostadas. Ajá. Y sucedió que en Nueva York, en pleno invierno, iba este joven de 15 años, entonces como yo, Alfonso Fernández, llevando unas bolsas con las tostadas para cambiar de línea aérea en Nueva York para irse, no sé si a París y luego Roma o directamente a Roma. Pero él contó de qué manera se le rompieron, se derramaron las tostadas mexicanas, tortillas duras, y aparecieron unas bolsas de polvos blancos. Y Marcial Maciel desapareció inmediatamente. Si hubiera sido solamente... Muchas bolsas de polvos blancos. No sé cuántas, pero algunas bolsas de polvos blancos que curiosamente no aparecieron cuando se nos dio en la cena las tostadas que algunos amigos españoles trataban de cortar con tenedor y, no lo puedo olvidar, y cuchillo. Pero el testimonio de Alfonso Fernández Díaz es muy significativo porque se desapareció instantáneamente Maciel y apareció solamente cuando ya se habían ido las señoras con sus pieles de invierno, etcétera, y ya se había ido. ¿Y qué hicieron con las bolsas? ¿Se las llevó? Se las llevó, indudablemente. Ese es un testimonio muy importante que Alfonso Fernández Díaz también puso en entredicho. Pero aparte de eso, el más importante fue el que José Domínguez Moreno, hijo de un guardia, capitán de la Guardia Civil de Sabadell en Cataluña y hermano de Federico Domínguez Moreno, que fue el primero que escribió una carta al arzobispado de México acerca de Marcial Maciel, exponiéndolo desde el año 55. Entonces, José Domínguez, en la última vez que yo lo vi en San Diego, donde él vivía también, cerca de su hermano, Federico, que era mayor, los dos habían entrado de la Universidad de Comillas, nos contó al doctor Jurado y a mí que en los años 50 Marcial Maciel le había ordenado a él y a otro legionario que ya falleció también, que era el doctor Carlos de la Isla después, a introducir unas bolsas de polvos blancos pegadas al cuerpo, entre las piernas, el estómago y adheridas con cinta Durex, pasando, caminando, no en coche, sino pasando la frontera de Hendaya, de Francia a España, diciéndoles... Como mulas, como lo que se conoce ahora como las mulas que transportan droga. Diciéndoles que se trataba de unos polvos que eran para la fabricación de un viacrucis con el cual se iban a hacer las pastas del Via Crucis, y me empezó a contar de qué manera a él lo usaron repetidas veces para llevar desde Roma hasta Barajas, en Madrid, bolsas de polvos blancos que tenía que entregar a unas monjitas, y una vez entregadas esas bolsas tenía que regresarse inmediatamente a Roma. Y no es el único caso, porque también hubo alguien que aparece en una de las películas que hizo Jason Berry, un alemán norteamericano, que en un momento dado dijo cómo lo encañonaron en Roma, en Fiumicino, ya para entonces, los que andaban buscando indudablemente a traficantes. Quizás ahora puedan entender la gravedad del blanqueo que la sociedad y el poder y la Iglesia hace de esta organización, y lo lamentable que es que sea financiada públicamente con nuestros impuestos. Así que bueno, nada, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos la próxima semana. Chao.